interesa sobre lo que habéis visto sobre una chica, digamos, que ha vivido en Holanda y se va de retorno al RIF. Y ahora aquí vamos a presentar a la María Rosa de Madariaga, la gran historiadora sobre el RIF. Digamos que es el RIF, la historia del RIF fue olvidada e incluso tapada, silenciada por parte del gobierno marroquí y de las potencias occidentales como España y como Francia, los que participaron en esa guerra. Y también lo que me llamó mucha atención, venía con ella del camino y le he preguntado, ¿qué te ha llamado la atención por presentar esta película? Por investigar mucho sobre la historia del RIF, y lo que me dijo que ella, el día que murió Abdelkrim, que salió en la prensa aquí, tienes que alejar un poco. Vale. Porque se escucha mejor. El día que murió Abdelkrim, que ella preguntó a su madre, ¿quién es este? Dice, si hubiera ganado la guerra el jefecillo moro no tuviéramos la guerra civil y no ganarían la guerra civil los fascistas. Por eso está aquí, que nos explica un poco la historia del RIF y de Abdelkrim. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes unas ideas sobre lo que fue el movimiento de resistencia rifeño encabezado en los años 20 por Mohammed Ben Abdelkrim el-Khattabi. Como ha dicho el compañero, yo me interesé en esta historia porque justamente yo le había preguntado a mi madre quién es Abdelkrim y ella me dijo, pues fue un jefe moro que si hubiera ganado la guerra no habríamos tenido a Franco. Entonces todo eso me dio mucho que pensar, y sobre todo también me dio mucho que pensar que 10 años después hubiera toda una serie de marroquíes que se enrolaron en las tropas franquistas para ir en contra de la República Española. Y entonces todo eso me hizo cómo es posible, y entonces hay toda una serie de explicaciones que son la pobreza, la miseria, la hambruna, que hizo que montones de personas se vieran obligados a enrolarse en las tropas a cambio del pan, ¿no? Es decir, para ganarse el pan. Pero bueno, todo esto nos ha alejado un poco del tema que voy a desarrollar, que trataré de desarrollar, que es hablar un poco cuáles son los antecedentes de la presencia de España en Marruecos. Entonces vamos a ver que en el siglo XIX España le quedaban de posesiones en el norte de África, Ceuta, ocupado por Portugal en 1415, y que pasó a España cuando la unión de los dos reinos bajo Felipe II. Melilla, ocupada en 1497 por Pedro de Estopiñán, caballero de la Casa Ducal de Medinasidonia, y los dos peñones, el de Vélez de la Gomera, ocupado en 1508, y el de Alhucemas en 1673. Esta presencia es importante y lo recalco porque para defender luego en la zona septentrional de Marruecos los derechos históricos de España. Es decir, que se van a fundar en esto para justamente adjudicarle a España una zona de protectorado en el norte de Marruecos. Las Islas Chefarinas ya es otra historia, fueron ocupadas más tarde, que siguen hoy en posesión de España, fueron ocupadas en 1848 por el gobierno del general Narváez, y fue una ocupación para evitar que lo ocuparan antes los franceses. Vamos a ver, ya desde el siglo XIX, antes de que España interviniera, se le adjudicara una zona de protectorado, había habido ya enfrentamientos, esta vez con el sultán, en torno a lo que conocemos como Guerra de Tetuán. Una guerra que empezó con escaramuzas con las cabilas de Angera, cerca de Ceuta, y eran por la construcción de un fuerte que hizo que esas cabilas rehusaran la construcción de ese fuerte, y esto dio origen a una guerra. En realidad era una guerra en la que el general O'Donnell
fue el año 1859-1860, en realidad lo que quería era ocultar toda una serie de problemas internos y lanzarse al extranjero en una aventura que reuniese en torno a esta aventura exterior todos los apoyos y todas las adhesiones. Después hubo presiones extranjeras para que España se retirara, porque Marruecos había una especie de statu quo en torno al imperio jerifiano, como se llamaba entonces, es decir, de que las potencias europeas mantuvieran el statu quo. Sobre todo, muy partidario de este statu quo era sobre todo Inglaterra, que no quería que del otro lado del estrecho se estableciera una potencia como Francia. Y Francia cada vez mostraba más su intención de establecerse en esa zona por una razón, porque después de la conquista de Argelia en 1830 tenía ambiciones expansionistas en el norte de Marruecos. Entonces Inglaterra era favorable al statu quo. Y efectivamente este statu quo se fue manteniendo más o menos hasta que Francia decidió que en vez de enfrentarse a Inglaterra, lo mejor era llegar a una especie de acuerdo con Inglaterra. Y efectivamente se llegó a un acuerdo con Inglaterra que consistía en lo siguiente. Francia le dejaba las manos libres a Inglaterra en Egipto, mientras que Inglaterra se las dejaba a ella libres en el norte de África, en Marruecos. Pero entonces Inglaterra, preocupada efectivamente de que una potencia como Francia se estableciera al otro lado del estrecho, decidió que Francia tenía que cederle a España, en caso de que se estableciera un protectorado, una franja septentrional. Y entonces España no le quedó más remedio que aceptar esa solución, porque era eso o nada. Y entonces hay unos acuerdos de 1904 entre Francia y Inglaterra de reparto de zonas de influencia, y con la excepción de que a Francia, aunque llegara a ocupar Marruecos, tenía que cederle a España esa franja septentrional. Y así España lo aceptó con un acuerdo con Francia del 27 de noviembre de 1904, aceptando el reparto que habían hecho ya Francia y Inglaterra en abril del mismo año de 1904, de repartirse esas zonas de influencia. Entonces, digamos que España se vio, digamos, un poco forzada es decir, que fue un regalo de Inglaterra, digamos, pero que las ambiciones expansionistas de ella en el norte de África se vieron en cierto modo recompensadas, aunque ella era favorable del statu quo, lo mismo que Inglaterra, porque no estaba muy segura de que ella iba a poder hacer frente a una situación colonial nueva. Ya sabemos que en el año 98 España había perdido sus últimas colonias en América, se encontraba muy debilitada y entonces no estaba en condiciones de lanzarse a nuevas aventuras coloniales. Pero se vio en la obligación, digamos, en un momento dado, de aceptar este reparto, porque era eso o no tener nada. Y también había una opinión pública que, así como las clases populares eran totalmente contrarias a la guerra, había también una opinión pública que deseaba que España también jugase un papel imperial en aquel periodo, que era un periodo de reparto del mundo entre las potencias occidentales. Entonces, lo que sí es necesario destacar es que siempre hubo de parte de los rifeños, que era la zona adjudicada a España, el norte, una resistencia a esta ocupación. Ya, por ejemplo, en el año de 1800, incluso muchos años antes de establecerse el protectorado, en 1893 hubo lo que se conoce como Guerra de Melilla, que era por la construcción de un fuerte en una zona que los rifeños consideraban que era sagrada, porque había allí un moravito que estaba enterrado y a los que los rifeños rendían culto. Y entonces esto ocasionó esta guerra de 1893. Pero luego, antes ya del establecimiento del protectorado, la guerra más importante que hubo fue la guerra de 1909, que fue
por la construcción del ferrocarril minero, porque entre tanto se habían descubierto las famosas minas del Rif, que son el único recurso importante que tiene la zona en mineral, es las minas de Ushan, que son minas, por un lado hay minas de hierro que eran de la Compañía Española de Minas del Rif, y luego las minas no me acuerdo ahora de qué mineral, que eran de una compañía francesa, con capital francés, la compañía norteafricana, aunque la compañía tenía nacionalidad española, pero los capitales eran franceses. En fin, esta guerra fue provocada porque las autoridades querían construir un ferrocarril minero para exportar el mineral por el puerto de Melilla, y los obreros que trabajaban allí en el ferrocarril fueron atacados por cabileños, hubo muertos, y entonces eso desencadenó la guerra de 1909. Bueno, fue muy importante esta guerra porque ya saben ustedes que dio origen a la Semana Trágica de Barcelona. Fundamentalmente este movimiento contra la guerra tuvo más importancia en Barcelona, porque era en Barcelona donde se embarcaban las tropas que iban a Marruecos a luchar. Y entonces fue aquí donde tuvo más repercusión, en esta famosa Semana Trágica de Barcelona de 1909. Bueno, fue una guerra en la que hubo muchos muertos, en la que hubo muchas pérdidas por parte de España, pero naturalmente había intereses, los intereses mineros pudieron más, y hubo elementos, digamos, belicosos, sobre todo representados por el ejército, a los que les interesaba esta guerra, mientras que las clases populares eran contrarias, porque ya sabemos que era sobre ellas sobre las que recaía sobre todo el peso del servicio militar, porque la gente de las familias ricas se libraba en lo que se llamaba redención a metálico, mientras que las clases populares eran las que tenían que ir a la guerra. Entonces esta guerra era muy impopular. Entonces, del lado rifeño, digamos que ya en el año de 1909 destaca un personaje. Este personaje es el jerife Amesián, que era de Beni Boifrur, de la kabila de Beni Boifrur, de Segangán, donde la familia era una familia de moravitos, y entonces ya fue uno de los jefes de la resistencia. Continuó el movimiento de resistencia, continuó encabezado por él hasta el año de 1912, en que encontró la muerte frente a un enfrentamiento con las tropas españolas. Pero, en fin, ya él fue un antecedente de lo que sería el movimiento luego en los años 20 de Abdelkrim el-Khattabi. En el movimiento del jerife Amesián ya se notan elementos nuevos. Ya no es solamente una guerra contra el invasor extranjero porque es cristiano, es decir, un jihad puro y simple, sino que ya hay elementos de otro tipo, ya hay elementos de rechazo de la ocupación extranjera por considerar que vienen a explotar tus riquezas. Es decir, que el ejemplo son las minas del Rif. Y entonces ya hay un nuevo componente, un nuevo elemento que se añade, hay que añadir, se suma al puramente tradicional, que era el religioso, la ocupación por elementos extranjeros y concretamente cristianos. Aquí hay ya un nuevo elemento que entra a formar parte de esta oposición, de este rechazo de la ocupación extranjera. Entonces, podemos decir que el protectorado ya se establece en 1912, Francia firma el 2 de marzo de 1912 el tratado con el sultán. Cuidado, es importante destacar que el tratado lo firma Francia exclusivamente con el sultán. España no interviene para nada, y luego lo que hace Francia es que le cede una zona, una franja septentrional a España, como hemos dicho antes, de acuerdo con los acuerdos de 1904, y entonces le cede efectivamente esa franja al norte,
y entonces hay un convenio franco-español del 27 de noviembre de 1912 por el cual España acepta esta oferta, esta cesión de Francia de ese territorio. Le cede una franja en la zona norte. Pero digamos, es importante destacarlo, que España no llegó nunca a firmar ningún acuerdo con el sultán. Fue el tratado de protectorado, el tratado que se conoce como el Tratado de Fez, fue firmado por Francia directamente con el sultán sin que España interviniera. Entonces, digamos que Tetuán se ocupa en febrero de 1913, se establece como capital del protectorado y hay en la zona norte un jalifa que es un representante del sultán, es una especie de delegado del sultán en la zona norte. Bueno, entonces, ¿qué pasa en aquel momento? Hubo un momento en el que la resistencia no ceja, es decir, que continúa por unos métodos o por otros. Y el que sería más tarde el gran jefe de la resistencia rifeña en los años 20, que sería Abdelkrim, pues justamente en esos años él era un colaborador de los españoles. Es decir, venía de una familia de notables, de Asdir, en pleno corazón del Rif, de la kabila de Beni Uriagel, o Ait Uriagar, que depende cómo se diga, si lo decimos Beni o Ait, que Ait es el equivalente en rifeño de hijos de Beni, los Beni Uriagel, y entonces esto, de una familia de notables, que el padre decidió enviar a su hijo a Fez a estudiar. Allí tuvo una formación de jurista dentro de lo que es la escuela tradicional del Islam, es decir, en la Qarawiyyin de Fez, que es una madrasa muy famosa, y allí se formó Abdelkrim como jurista. Estuvo de 1902 a 1904. Y luego regresó con su padre al Rif, y fue cuando el padre empezó a pensar que era importante, los jatabi le daban mucha importancia a la educación y pensaron que era importante elevar el nivel cultural del Rif para hacerlo entrar un poco, contribuir a su desarrollo. Y entonces el padre de Abdelkrim pensó en un momento dado que una potencia como España, que era una potencia de segundo orden, no tenía la capacidad suficiente para la conquista del territorio, pero sí poseía los medios necesarios para poder contribuir al desarrollo del Rif, a ayudar con técnicos, con personal competente a la mejora de las condiciones de vida de la población local. Entonces concibió una colaboración con España en esos términos. Entonces envió a su hijo a Melilla y allí Abdelkrim colaboró con los españoles. Primero fue profesor en una escuela que los españoles habían creado en Melilla para los marroquíes establecidos en la ciudad, y entonces ahí enseñó árabe. Después pasó a tener un cargo en la administración española de secretario intérprete de la Delegación de Asuntos Indígenas. Después le nombraron, en 1913 le nombraron juez musulmán para dirimir los posibles pleitos que hubiera con las cabilas, con los cabileños de la zona. Y en fin, que era un colaborador y también era un periodista, porque había en Melilla entonces, en aquellos años, un periódico que se llamaba El Telegrama del Rif, que había sido fundado por un ex militar que se llamaba Cándido Lovera, y Cándido Lovera le pidió a Abdelkrim que escribiera una primera página en árabe sobre temas locales, temas que pudieran interesar, ¿no? Y entonces efectivamente también fue periodista. Lo que pasa es que Abdelkrim, desde Melilla, en que estaba al corriente de todo lo que pasaba en el mundo, porque claro, como periodista recibía todo tipo de informaciones de lo que estaba pasando en aquel momento en el mundo, pues resulta que eso contribuyó mucho a que despertara en él, a que se diera cuenta de lo que era en aquellos años la lucha por la independencia de otros pueblos que también luchaban por su independencia. Entonces él tuvo, en los años de la Guerra Mundial, no sabía muy bien qué iba a pasar, si iba a vencer Alemania o iba a vencer Francia.
Y entonces hay que decir que el padre de Abdelkrim y el propio Abdelkrim tuvieron en un momento dado simpatías por Alemania, que no tenía, digamos, colonias en el mundo islámico, mientras que Francia era el enemigo número uno, ¿no? Entonces ahí hubo un momento en el que Abdelkrim hizo unas declaraciones que las autoridades españolas consideraron peligrosas y lo detuvieron, estuvo preso. Y fue una detención política, porque en un momento dado Abdelkrim solamente había hecho unas declaraciones, pero no había intervenido. Era el padre el que tenía más o menos contactos con un agente alemán en la zona, pero no Abdelkrim directamente. Y sin embargo le acusaron de que en esas declaraciones él había manifestado que no permitiría nunca la ocupación militar del territorio del Rif. Y entonces esto fue considerado como un rechazo del establecimiento del protectorado. Y entonces, como dijo, lo metieron preso. Y estuvo preso 11 meses en Melilla hasta que lo soltaron con la promesa del padre de que colaboraría de nuevo con España. Y así fue, efectivamente lo soltaron en 1917 y esto volvió a colaborar, pero ya poco a poco se iba dando cuenta de que realmente la política de España consistía más bien en una política militar de ocupación del territorio, pero no una política de fomentar el desarrollo de la zona. Por ejemplo, construyendo escuelas o construyendo hospitales, construyendo carreteras, este tipo de cosas. Entonces aquí fue cuando él decidió romper, pero lo hizo de manera suave, no lo hizo de manera... dijo que se quería retirar a su Kabila por razones personales, efectivamente se retiró a su Kabila. Su hermano menor, que estaba estudiando con una beca del gobierno español para ingeniero de minas aquí en Madrid, perdón, aquí no, estamos en Barcelona, bueno, quiero decir, en Madrid, esto, lo llamaron para decir que volviera porque el padre quería tener la seguridad de que no iban a tomar represalias contra sus hijos. Entonces lo llamó de Madrid para que regresara al Rif. Regresó al Rif. Abdelkrim ya se había ido de Melilla a Asdir, y entonces una vez que lo estuvo cerca de él, decidió ir a engrosar una jarca. Es decir, una jarca es un grupo de hombres armados que formaban en las cabilas en un momento dado para combatirse unas entre otras y también para combatir la ocupación extranjera. Entonces aquí, en una jarca que funcionaba, de algunas que funcionaban en el Rif, de la de Tafersit, que es el nombre de una cabila del Rif central, pues ahí esta se unió Abdelkrim, su tío, Abdesalam y su hermano, es decir, se unió toda la familia. El padre moría en 1920 y entonces ya cada vez más él se fue haciendo cargo, se fue haciendo el jefe de la resistencia rifeña. Y entonces la ventaja de Abdelkrim es que consiguió unificar, es decir, las tribus del Rif normalmente a veces formaban coaliciones frente a un peligro exterior, pero una vez que pasaba ese peligro se volvían otra vez a desunir y se peleaban entre sí. El gran mérito de Abdelkrim fue tratar de unificarlas, y las unificó, y de hacerles comprender que la unión era muy importante y además que no tenía que ser algo efímero, y además hacer crear una conciencia de nación. Es decir, que yo no soy de tal tribu, de tal otra, sino crear un concepto de unidad de todo el movimiento. Y entonces, efectivamente, esto sí lo consiguió y fue reconocido por todos como jefe de esta resistencia. Bueno, ya saben, no creo que necesite hablarles del desastre de Anual, en el cual fue una gran derrota del ejército español, y esto fue debido sobre todo a los intentos del general Silvestre de avanzar. Se había vanagloriado de que él iba a ganar por tierra el Rif, la cabila de Beniurriague, que era el corazón de toda la resistencia contra España. Y es verdad que era una cabila la cabila que pasa, sobre todo
de una de las fracciones de esa kabila que más se había opuesto al todo posible avance en el territorio. Y entonces él se puso al frente de este movimiento y en un momento dado, cuando el general Silvestre intentó ir avanzando sin tener la seguridad de que iba a tener, de que aquello era seguro y de que no iban a fallarle los elementos con los que él creía contar, porque el sistema del general Silvestre era comprar a la gente, es decir, comprar a las kabilas distribuyendo, por ejemplo, cebada cuando tenían hambre, o distribuyendo o comprando a los caídes, y entonces esto empezó a fallar y la gente empezó a unirse ante el CRIM para combatir al ejército español. Y entonces, bueno, hubo la gran derrota de Anual, y de Anual fue siguieron todos los puestos militares hasta las puertas de Melilla, cayeron como un castillo de naipes, es decir, que se derrumbó todo este conglomerado. Y entonces, bueno, pero claro, la resistencia seguía, de pronto se organizó de nuevo, seguía, y no había manera de terminar con el personaje de Abdelkrim. Por eso fue que en un momento dado el gobierno español, fundamentalmente el elemento militar, concibió la idea de utilizar gases tóxicos, y efectivamente se utilizaron gases tóxicos en la guerra del Rif. Empezaron los ensayos hacia los años 22, pero cuando se utilizaron por primera vez fue en una famosa batalla, la batalla de Tizi Azza, en junio de 1923, que los utilizó la artillería. Entonces utilizaron fundamentalmente hiperita, que es un gas mostaza, que se conoce como gas mostaza también, y luego en julio de ese mismo año ya fue la aviación. Entonces, bueno, los que más sufrieron los bombardeos fueron sobre todo las kabilas del Rif central, en que era donde el núcleo duro de la resistencia rifeña. Y claro, hay que decir que, como saben ustedes, en el Tratado de Versalles de 1919 se había prohibido la utilización de armas químicas en las guerras, es decir, en las guerras en Europa. Pero claro, esto no era Europa, y entonces los países occidentales tenían menos escrúpulos, ¿no? Es decir, que se había prohibido, por ejemplo, Alemania, que era el país que las había utilizado cuando la guerra, también los aliados, tanto unos como otros los habían utilizado, fundamentalmente cloro, ¿no? También hiperita. Y porque hiperita es una palabra que viene de hiper, que es el nombre de Ypres en flamenco, creo. Y entonces de ahí viene el nombre de hiperita, porque la primera vez que se utilizó en la Primera Guerra Mundial fue en 1915, justamente en Ypres, en ese lugar. Y entonces otros gases también se utilizaron, además del cloro y de la hiperita, también el fosgeno, en fin, son una serie, algunos eran gases vesicantes, como es el caso de la hiperita, y otros gases neumotóxicos, es decir, que atacan al aparato, a la tráquea, al aparato respiratorio. En fin, todo esto fuera de los convenios internacionales, porque a Alemania se le había prohibido que fabricara gases tóxicos, y sí los fabricaba y se los vendió de manera, digamos, oculta a España. Venían cargamentos desde el puerto de Hamburgo a Melilla, y allí se fabricaba el gas tóxico. La materia prima venía de Alemania, que se llamaba Oxol, para la fabricación de la hiperita, por ejemplo, y se cargaban allí los obuses para la artillería o las bombas para la aviación. Y entonces esto, en el año de 1925 hubo el Protocolo de Ginebra, que prohibía la utilización de gas, pero España no lo firmó, este protocolo, hasta 1928, cuando ya había terminado la Guerra del Rif, que la Guerra del Rif, como sabemos, terminó el 10 de julio de 1927.
Entonces, esto terminó, primero había habido el desembarco de Alhucemas el 2 de octubre, no, el 8 de septiembre, perdón, de 1925, en que había habido una operación conjunta de los ejércitos francés y español para vencer la resistencia rifeña de Abdelkrim el-Khattabi, porque naturalmente España sola no podía vencerlo, y al final llegaron a un acuerdo con Francia cuando atacan a las tropas de Abdelkrim. En un momento dado se enfrentan con una situación de una kabila fronteriza, los Benizerual, que se divide en una parte, está del lado francés y otra parte del lado español, y allí Abdelkrim apoya a los Benizerual. Entonces esto ya los franceses ven un peligro, dicen si esto, porque los franceses era un peligro grave, porque claro, los franceses tenían un gran imperio colonial en África del Norte, y entonces aquello, si empezamos permitiendo que se instaure un gobierno independiente en contra de Francia, esto se va a extender por toda África del Norte y es un peligro. Y entonces, claro, ven que están de acuerdo con una operación conjunta con España. Esto sería el desembarco de Alhucemas, como digo. Y allí, claro, entonces cogen a los rifeños en tenaza, ¿no? Por un lado, desembarcan las tropas españolas en la bahía de Alhucemas y los franceses atacan por el sur y cogen a ambos en tenaza, ¿no? Y entonces, efectivamente llegó un momento en que Abdelkrim ya no pudo resistir más, todavía resistió mucho, porque esto fue en septiembre, cuando el desembarco fue en septiembre de 1925, y no se rinde hasta el 27 de mayo de 1926, en que prefiere rendirse a los franceses, y además con razón. Se rinde a los franceses porque resulta que en España había entonces una dictadura, que era la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces, naturalmente, no había una opinión pública, la gente no podía protestar de lo que estaba pasando, y sabía que a él, si lo cogía el ejército español, lo iban a fusilar. Entonces decide llegar a un acuerdo con Francia, y efectivamente llega a un acuerdo con Francia, que en Francia había un parlamento, era un régimen democrático y había una opinión pública. Y entonces, claro, evidentemente prefiere rendirse a los franceses. Entonces lo mandan al exilio, a la isla de la Reunión, que queda en las antípodas, quedan lejísimos, ¿no? Y está allí desde que llega, desde el año 1926 hasta 1947, en que los franceses aceptan finalmente, después de muchos ruegos de años y años a Abdelkrim, pedirles que por favor, que él no representa ya un peligro, que lo traigan a Europa, etcétera, etcétera. Bueno, deciden instalarlo en el sur de Francia, y en el barco que lo traía de vuelta a Europa, pues hay una escala en Port Said, en Egipto. Abdelkrim, los nacionalistas marroquíes suben a bordo y le convencen a Abdelkrim de que se baje del barco y que pida asilo político al rey Farouk, que era entonces el que gobernaba Egipto. Y entonces efectivamente así lo hacen, y Abdelkrim baja del barco y pide asilo político, y se lo conceden. Y esto fue a primeros de mayo finales de mayo de 1947. Y ya se establece allí hasta su muerte, que muere el 6 de febrero de 1963. Y entonces está allí, dirige un comité de liberación del Magreb, etc. Bueno, es un hombre que, el presidente de este organismo, es una persona que cuenta con un gran prestigio internacional. Gente como, por ejemplo, Ho Chi Minh habló de él en términos muy elogiosos, diciendo que, y es verdad que Ho Chi Minh, hay algo que dice que se inspiró en Abdelkrim, en la guerra del Rif. Abdelkrim había concebido una especie de refugios subterráneos para esconder hombres, para esconder comida, para esconder armas en todo el Rif. Y este tipo de cuevas o de lugares ocultos, Ho Chi Minh dijo que le había sido de gran inspiración el modelo de Abdelkrim. Abdelkrim es un poco un pionero
en lo que fueron las luchas de liberación nacional después de la Segunda Guerra Mundial. Él se adelantó y además lo dijo en una ocasión: he nacido demasiado pronto. Es verdad, tenía que haber nacido quizá más tarde, porque lo que fueron las luchas de liberación, fue un pionero de esas luchas, de lo que luego serían los movimientos de liberación nacional después de la Segunda Guerra Mundial, y él fue entre las dos guerras, ¿no? Es decir que, no sé, yo no sé si ya he dado una imagen un poco, una idea un poco de lo que fue este movimiento de Adelkrim. Si yo creo que luego quizá mejor en el curso del debate puede haber alguna pregunta, ¿no? No sé si he dado una imagen o una idea exacta un poco de lo que ustedes esperaban, no sé. Pues es todo. Bueno, gracias por la charla. Pido disculpas por mi ignorancia sobre el tema. Aquí. Sí. Entonces, tres cosas. Sí. Una es cuándo España se retira definitivamente del RIF. Dos, ¿cuándo aparece la monarquía? Entiendo que ahora hay una monarquía en Marruecos. No, pero, sí. No, pero, sí, bueno. Y tercera cosa, sí. esta franja septentrional, ¿hasta dónde llegaba? O sea, toda la parte del Sáhara y tal va independientemente de este tema. No, sí, no, bueno, no, mire, bueno. Entonces, tres cosas que tengo un poco como... Sí, no, bueno. Sí, no, mire, España se retira de Marruecos porque, claro, el Rif es una región de Marruecos, ¿eh? Es decir, hay que entenderlo así. Es decir, solamente sucedió que cuando hubo el reparto colonial, Inglaterra presionó a Francia porque no quería que del otro lado del estrecho se estableciera un poder, una potencia de primera fila, de primera clase, como era Francia, ¿eh? No lo quería. Ella quería dominar el estrecho. Entonces recurrió, hablando argumentó que eran los derechos históricos de España, digamos, ya poseía una serie de enclaves en el norte de África, en Marruecos, entonces para que le cediera una franja septentrional a España. Me parece que no funciona esto, ¿no? ¿O sí? ¿Funciona? Una franja septentrional a España. Efectivamente, no, hay que algo raro, ¿no? Se ha acabado la pila. Ya, sí, es que me parecía, me daba la impresión, falla. sí. Digo yo, no sé, gracias. Sí. Entonces esto fue, España se retiró, cuando hubo la independencia, es decir, el 2 de marzo de 1956, Francia firmaba un acuerdo con el sultán de retirada, de que abandonaba el protectorado. Y a los pocos días, el 7 de abril, lo hacía España, porque a España le hubiera gustado quedarse, ¿eh? Por ejemplo, era la política del último alto comisario García Baliño, y le hubiera gustado quedarse, y le hubiera gustado que los rifeños dijeran sí, qué bien, quédense ustedes, porque él había favorecido, cuando hubo la deposición del sultán Mohamed V y nombraron a un sultán títere que era Ben Arafa, pues España estaba en contra de Ben Arafa y se negó a que en las mezquitas de la zona norte se dijera la oración en nombre de Ben Arafa, que era el sultán puesto por Francia. Entonces él esperaba que todo esto iba luego a redundar en agradecimiento por parte de la población local, mientras que Francia se retiraba, España hubiera podido permanecer. Pero no fue así, y tuvo que hacer lo propio, retirarse. No tenía sentido continuar. Entonces, en el año 56, ahora, la monarquía alauí, eso existe desde tiempo inmemorial, porque la dinastía actual, que es la dinastía alauí,
está desde el siglo XVII, desde mediados del XVII, ¿eh? Bueno, fue una dinastía que dicen que son, pero bueno, eso lo mismo que otros muchos en Marruecos, que dicen que se dicen de familias xerifes o jerifes, que se dicen descendientes del profeta, pero en fin, esto hay que ponerlo un poco en cuarentena, pero en fin, gente desde el momento en que hay gente que se lo cree, pues ya se hace realidad, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Entonces esto, entonces es antiguo. Bueno, y antes de eso había otras dinastías, la dinastía Saadí, la dinastía Ouattasi, bueno, es decir que desde tiempo inmemorial, desde el siglo X hay diferentes dinastías que se han ido pasando unas a otras, ¿no? O sea que es una cosa antigua. Lo que pasa es que en un momento dado se llamaba Engerio Gerifiano, hoy al sultán se le llama rey, pero en un momento dado ya fue Mohamed V el que instituyó el que se le llamara rey, no sultán, pero hasta entonces ya eran los sultanes, y sultanes muy famosos algunos, ¿no? Con los que firmaron acuerdos con muchos países occidentales. Hay con España, por ejemplo, hay un acuerdo muy famoso firmado por el sultán de la época con el rey Carlos IV. Esto era en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, un acuerdo de amistad, de vecindad, de buena vecindad y tal. Es decir, que eso es muy antiguo. En cuanto al Sáhara, eso no tiene nada que ver. El Sáhara es una zona del sur es decir, que hubo un acuerdo de ocupación, pero España no llegó a ocuparlo. Realmente España lo ocupó mucho más tarde, es decir, que no es. Lo que pasa es que Marruecos lo reivindica porque dice que es una prolongación, porque hubo toda una serie de jefes saharauis que rindieron pleitesía y homenaje al sultán de la época, y entonces Marruecos lo reivindica, pero no tiene nada que ver, es decir, que es una zona completamente diferente, y además Marruecos en la zona norte fue un protectorado que es diferente, y el Sáhara fue realmente una colonia, es otra cosa, es diferente. Sí. Que, o sea, también Abdelkrim intentó fundar una república, ¿no? Que sí. Intentó hacer muchas reformas en el territorio del Rif. Sí. Y quiero decir que también fue pionero, ¿no? En eso realmente hubo un periodo donde parecía que realmente podía haber derrotado a las potencias coloniales, o un intento de eso. Intentó reformar también el país, aplicar reformas, etcétera, para no tener todo un programa político. Sí, no, Abdelkrim, para él una cosa fundamental era la educación, es decir, elevar el nivel. Yo hablé en una ocasión, independientemente de los documentos de archivo que haya podido ver, hablé en una ocasión con Bouzibar, que fue ministro de Abdelkrim, esto ya hace montones de años, lo fui a ver, todavía no se había muerto, en Casablanca. Y entonces me dijo que era un programa increíble, ¿no? Una de ellas era la alfabetización del Rif, pero tenían un problema para alfabetizar el Rif, y era que la mayoría de la población no hablaba árabe, hablaba el rifeño, que es una lengua berebere, como sabemos. Entonces resulta que, claro, esa lengua no se escribe hoy día, han adoptado el alfabeto tifinag, que era el alfabeto del antiguo, el alfabeto líbico de Libia, de los antiguos, o sea, un alfabeto antiquísimo, lo han adoptado hoy día y tratan de escribir el idioma este berebere, que hablado en el norte de Marruecos y en otras zonas, que con caracteres tifinag. Pero en aquella época no existía. Entonces había que, ¿cómo se alfabetizaba a la gente si no había una manera de escribirlo, ¿no? Y que la mayoría de la gente no era arabófona, era berberófona, ¿no? Bueno, entonces otra cosa también, eso que sí lo hizo, fue el repartir las tierras de los colaboradores con España, repartirlas a la gente más desfavorecida de las cabilas, que en peores condiciones, ¿no? Es decir, hacer una especie de reforma agraria, ¿no? Es decir, bueno, trató efectivamente y luego lo de la República del Rif, efectivamente, es muy curioso porque el documento de creación de la República el Rif está en inglés.
lo presentó a la Sociedad de Naciones, que era la ONU de la época, en Ginebra, la Sociedad de Naciones, en 1923, el 1 de julio, y está en inglés, porque se lo redactó una de las personas que prestaba apoyo a Abdelkrim, que por cierto le resultó no un apoyo demasiado beneficioso, porque le engañó miserablemente en cuanto a las armas que decía que le iba a vender. Y entonces este documento, efectivamente, hay eso de la República del Rif, pero claro, hasta qué punto no podemos decir que tenga nada que ver con lo que hoy conoceríamos por una república, es decir, que habría un parlamento, habría unos representantes elegidos. No, era otra cosa, porque las circunstancias no lo permitían en aquel momento, es decir, había una guerra y la guerra era prioritaria, había que atender lo primero de todas las necesidades de guerra, y luego preparar a esa población era imposible prepararla en tan poco tiempo. Es decir, que el término república yo creo que fue un término sobre todo que Abdelkrim adoptó con vistas a despertar más la simpatía y el apoyo de lo primero de todo la República Francesa, que era uno de los países protectores que ocupaba el país Marruecos, y luego, por otro lado, también de una izquierda española con la que, por cierto, él mantenía bastante buena relación. Entonces, esto era un poco en ese sentido. Pero claro, todo esto no pudo realmente llegar a plasmarse en la realidad, porque claro, hay que tener en cuenta que fueron poquísimos años lo que esto duró. Fue una experiencia muy breve, pero muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y luego, Abdelkrim, hay que decir también que él no pretendía solo la liberación de Marruecos, él pretendía la liberación de toda África del Norte. Porque, por ejemplo, él, en un momento dado, es una discusión que hay mucho hoy en Marruecos, se dice el movimiento de Abdelkrim era un movimiento anticolonial o era un movimiento también en contra del poder central. Bueno, Abdelkrim, yo solo sé porque he visto documentación de archivo que lo confirma, que Abdelkrim se dirigió en varias ocasiones al sultán de la época para pedirle que apoyase el movimiento del Rif, es decir, que él pensaba que otras regiones de Marruecos se levantarían también contra la ocupación, en el caso siendo que no siendo el norte, por ejemplo, contra Francia. Pero esto no sucedió, es decir, que no se produjo ese movimiento. Pero luego, él no solamente pensaba que era necesaria la independencia de Marruecos, sino también de Argelia y de Túnez, es decir, que concebía a Marruecos dentro de un Magreb del norte de África, ¿no? Es decir, que tenía esa idea. En fin, no sé si he contestado a tu pregunta. En un momento determinado de la película, Sí. la hija dice que ella es Amazigh. Sí. ¿A qué se refiere? No, quiere decir, es la manera de llamarse berebere o eso, Amazigh, es como se dice. Es decir, que Amazigh quiere decir, es como se llaman a sí mismos los bereberes, los rifeños, se llaman Amazigh. Y la lengua es el tamazigh, el idioma, es decir, que nosotros decimos el rifeño o decimos eso, pero en realidad el idioma es tamazigh. Te quería comentar que me ha hecho mucha gracia en tu exposición, porque has dicho, y entonces llegó la batalla de no sé qué, que no hace falta que os cuente, ¿no? Sí. Y después también has dicho, y como todos sabemos, y me ha hecho gracia porque digo, yo no sé nada. Después cuando tú le he dicho, perdona mi desconocimiento, digo, ostras, aquí, y por lo que ríe y mucha gente, yo creo que nos ha pasado esto, ¿no? Tú conoces mucho el tema, y sin creerlo, quizá piensas que la gente lo conoce, pero es que no lo conocen mucho. No, espera, y ahí va un poco mi comentario. Sí. Me he dado cuenta que, España tuvo colonias en América Latina y son un poco más conocidas, ¿no? Pero todas las que son colonias africanas, el caso del Rif y tal, el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, se desconocen muchísimo. Sí, es cierto. Y te quería preguntar por qué crees que se da esto. Y después la segunda parte que va un poco ligado con esto es que, del nacionalismo español más rancio y tal, pues yo no espero que quieran pedir perdón a las colonias africanas, por ejemplo, y tal, ¿no? Pero desde la izquierda sí me parecería que estaría interesante que hubiera
al menos esta sensibilidad, ¿no? Y veo que no la hay, ¿no? Quizás ha sido porque realmente, como se ha explicado, o que se desconoce tanto que pues no... Sí, Pero podría haber habido en algunos casos en la historia, pues regímenes o países que pasado muchos años ya han pedido perdón, disculpas públicamente y tal, o como mínimo prestar ayuda, por ejemplo, pues al Sáhara Occidental si quiere independizar y tal, y España más bien mira por la monarquía alauita, y en el caso de las revoltas del Rif igual, España hizo caso omiso, dio apoyo mucho, creo, entender. Pero, y estaría bien que al menos desde la izquierda o algunos movimientos dentro del Estado español se plantearan, pues, no sé, el dar apoyo, dar visibilidad y tal. ¿Tú cómo ves todo esto? No, estoy completamente de acuerdo. Es decir, que aquí hay una serie de intereses que dominan todo. Es decir, que, por ejemplo, lo mismo que, por ejemplo, lo que sucede en las vallas, ¿no? de Ceuta o Melilla, ¿no? de inmigrantes que intentan pasar. Bueno, todo esto, naturalmente, España lo que quiere es que Marruecos sirva de baluarte para ¿cómo digamos? Que sirva de barrera a toda posible invasión de migrantes. Entonces, que tiene que estar allí, es decir, que entonces necesita tener buenas relaciones con el reino alauí, por razones pues eso, de intereses, ¿no? Entonces es una realidad que lo que sucede es que hay una gran ignorancia, efectivamente. Bueno, el desastre de Yanual fue en su época, el desastre de Yanual tuvo consecuencias enormes, pero enormes, porque fue un desastre colonial fenomenal, y un desastre colonial y además, claro, que creó en los militares un odio y una inquina hacia los rifeños terribles, porque claro, como un grupo de andrajosos nos han podido vencer a un ejército europeo. Y fue un bofetón impresionante, es decir, que fueron miles y miles los muertos, fueron todas las guarniciones que se habían establecido desde Anual hasta Melilla, hasta las puertas de Melilla, fueron derrumbándose unas detrás de otras como un castillo de naipes. Y la gente huyendo, bueno, porque era una guerra, era impopular. ¿Por qué la gente iba a luchar allí? Los soldados, el pobre soldado no tenía ninguna ganas de dar su vida por algo que no le concernía, ¿no? Y entonces eran los jefes los que tenían interés, pero es que los jefes también se escaqueaban, porque hay un informe, el informe Picasso, que fue después del desastre de Anual para hacer responsabilidades, pedir responsabilidades por ese desastre. Y allí se descubren cosas terribles, de cómo había militares que se arrancaban las estrellas, un capitán que se arrancaba las estrellas para pensar que creyeran que era un soldado raso, y cosas de estas, ¿no? Y que gente que no estaba en su puesto, y gente que huía, que estaban viendo los toros en Málaga en vez de estar luchando, y cosas de estas, y cómo se obtenían los ascensos, ¿no? Por batallas muchas veces que no habían tenido lugar. Es decir, que era una vergüenza. Por conquistar un montecito, de pronto le ascendían a uno de capitán a comandante, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Entonces, evidentemente, este desastre tuvo las consecuencias más importantes de España. Fue que al crearse una comisión de responsabilidades en el Congreso y después del informe Picasso, había la gente pidiendo responsabilidades. ¿Quiénes son? Y entonces esas responsabilidades llegaban muy alto, llegaban hasta el propio Alfonso XIII, porque el rey se decía que había alentado al general Silvestre a que conquistara Asdir, la capital, la Kabila de Beni Israel, que conquistara Lucenas. Y entonces esto, porque le había enviado un telegrama, él le esperaba que el 25 de julio o el 26, no me acuerdo ahora qué día es el día de Santiago, el 25 o el 26, ¿no? Bueno, de julio, él iba a poder celebrar el triunfo
de que había llegado, que había pisado la bahía de Alhucemas por tierra, no por mar, había llegado porque había habido varios intentos de desembarco en Alhucemas todo a lo largo del siglo XX. Hubo varios intentos en el año de 1911, en el año de 1913, en el año de 1917, todos fallidos. Y entonces dice, yo voy a ir por tierra y lo voy a conquistar. Se hizo muy chulo el general Silvestre en Melilla. Y claro, fue una derrota, bueno, se dicen que se suicidó o lo mataron, desapareció en Anual. Y Anual fue algo impresionante porque para evitar que, dicen que el rey envió un telegrama a Silvestre, no está probado porque no se encontró entre los papeles de Silvestre, pero dicen que que el rey envió un telegrama a Silvestre diciendo, olé los hombres, el 25 te espero. El 25, digamos, para festejar juntos la fiesta de Santiago, es decir, el gran triunfo, ¿no? Y claro, eso no se produjo. Entonces, iba a haber una comisión de responsables, iba a haber toda una serie de cosas en el Parlamento que, para evitar que esto se produjera, entonces el golpe de Primo de Rivera fue eso, es decir, el golpe de Primo de Rivera era para evitar que se supiera la verdad de lo horror que había sido este desastre de Anual. Y al mismo tiempo, esto tendría también otras consecuencias. Es decir, que terminaría por destruir, aunque fue el golpe militar de Primo de Rivera en el año 23, en septiembre del 23, pero luego también tendría consecuencias a más largo plazo, que sería el advenimiento de la República. Es decir, que trajo mucha cola este desastre de Anual del año 1921. Fue muy importantísimo en la historia de España, ¿no? No sé si he contestado. No, se ha hablado poco, pero oyes a gente decir, no, mi abuelo desapareció en Anual, o mi abuelo desapareció en Monte. Es decir, que fue impresionante aquello, la de gente que se murió. Y era una guerra impopular, porque la mayoría de la gente, como digo, había gente que se podía librar del servicio militar, que eran los hijos de los ricos, es decir, que los que hacían la guerra eran los hijos de los pobres. Y claro, para defender los intereses hay canciones, coplas populares, una copla del año de 1909 que dice: los mineros, los obreros de la mina están muriendo a montones para defender las minas del conde de Romanones, que luego los asesina. El conde de Romanones era uno de los dueños de minas del Rif. Claro. O sea que, en fin. Quería preguntarte, Sí. Digamos, después de la batalla de Anual, Sí. Abdelkrim llegó hasta las puertas de Melilla. Sí. ¿Qué es lo que impidió a Abdelkrim no entrar a Melilla, que era fácil de entrar y ocupar Melilla? Y digamos que después lo utilizaron los africanistas como cuartel general y fábrica de armas químicas y inicio de otros ataques contra el Rif. Eso hubiera creado montones de problemas internacionales, porque claro, da la casualidad de que una cosa era el Rif, que era un protectorado, y otra cosa era Melilla, que Melilla era considerado internacionalmente como una ciudad española. Entonces eso era crear un litigio internacional que le iba a restar simpatías dentro de cierta gente que de todas maneras simpatizaba con él, pero que no podía dar ese paso porque hubiera sido ya ir demasiado lejos. Él no, en unas declaraciones a un periodista americano que son muy interesantes, que se ha escrito un libro, está publicado, bueno, es un libro que es en inglés porque era un periodista norteamericano, Densan Osinci, que se llama An American Among the Rif, un americano entre los rifeños. Y este libro, que yo lo tengo, que es del año de 1926, hay una entrevista a Abdelkrim, y entonces él dice cómo ese paso no lo habría dado, porque consideraba que era políticamente, era muy arriesgado dar ese paso, y que no lo habría dado el ocupar Melilla. Bien, yo sin ánimo de justificar en ningún momento la guerra del Rif, pero tenía entendido que en cuanto a la redención en metálico, Sí. no eran solo los hijos de la burguesía. Es decir, si tú eras un profesional liberal, si formabas más o menos parte de la clase media profesional, si tenías cierta capacidad de ahorro,
podías llegar a pagar esa redención en metálico. Es decir, no Sí. eran simplemente los hijos de la No, alta sí, burguesía. sí. O sea, eran los trabajadores Sí. manuales más pobres los que realmente no podían... Estoy de acuerdo. La redención a metálico, fueron tantas las protestas que hubo en un momento dado que después de la guerra de 1909, que fue antes del establecimiento del protectorado, fue con motivo de la construcción del ferrocarril minero, que hubo las cabilas que se levantaron contra la construcción de ese ferrocarril y atacaron a unos obreros que estaban construyendo en la vía. Pues fue tal el movimiento de protesta contra eso, contra el eso de redención a metálico, que hubo un ministro, el ministro, ¿cómo se llamaba? Luque, me parece que fue, en 1910, que lo suprimió, lo de la redención a metálico. Y entonces se estableció un sistema por el cual todo el mundo tenía que hacer el servicio militar. Pero, cuidado, había había lo que llamaban soldados de cuota. Entonces estos soldados de cuota tenían que pagar 1.500 pesetas en la época, que supongo que era mucho, y hacían un servicio militar más corto, más breve. Es decir, en vez de hacerlo, que el servicio militar entonces era, si no me equivoco, de 3 años. Porque hubo épocas, cuidado, en el siglo XIX que era de 8, O sea que, bueno. Pero bueno, esto creo que era de 3. Entonces, se lo redujeron a que tenía que pasar 5 meses. 5 meses solamente de servicio. Y entonces lo que pasaba era que efectivamente pagabas 1.500 pesetas y solamente hacías 5 meses y tratabas de que no te mandaran naturalmente a África, que quedarte en la península, ¿no? O sea que, de todas maneras, seguía favoreciendo a ciertos elementos de la sociedad, ¿no? Y que el peso de la guerra y el peso de eso recayera sobre todo en las clases populares, ¿no? En la gente que tenía menos poder, en fin, para pagar esa cantidad, ¿no? Eso es cierto, sí. En cuanto a los acontecimientos actuales del RIF, que hay, no sé, nadie ha preguntado, pero me gustaría un poco hacer de lo que yo pienso. Uy, me parece que ya se han ido las pilas otra vez. Que las consumes. Me las consumo, sí. Lo siento, No, perdona, al contrario, nosotros Voy no a- estamos voy a- preparados, no estamos a nivel. Bueno, entonces no, lo que quería decir era que sobre esto se ha hablado mucho. La sociedad rifeña es una sociedad donde hay montones el movimiento civil es absolutamente asombroso. Yo nunca vi un país en el que hubiera más ONGs, más movimientos civiles, asociaciones que se crearan. Hasta el punto de que yo le pregunté en una ocasión a un rifeño, le dije, oye, una vez en una cosa que me invitaron, una cosa que era en Nador, y le dije, oye, dije yo, pero esto es una cosa increíble. Dice, ¿por qué? ¿Me puedes explicar un poco por qué hay tantas asociaciones en el RIF? Porque es que ya se pierde uno. Entonces me dijo, mira, como da la casualidad de que si yo voy, fulanito, a hacer una petición a la administración, no me la concede. En cambio, si voy en nombre de una asociación que tengo detrás de mí a 300 personas, me prestarán un poco más de caso, me harán un poco más de caso. Entonces es un poco para una defensa. Es decir, al no tener medios para defenderse o para pedir cosas, lo hacen a través de las asociaciones. Entonces es verdad que las asociaciones tienen un gran poder. Bueno, entonces esto me lleva a hablar de que en el RIF hay montones de asociaciones. Entonces están divididas, hay de todo. Las hay que son asociaciones que piensan que todas reivindican a la figura de Abdelkrim, es normal, porque además es para estar orgulloso, es para estar orgulloso de un personaje que elevó al RIF, lo puso en el mapa, lo elevó a nivel internacional. En aquel entonces, en el Parlamento inglés se hablaba del RIF, en el Parlamento francés se hablaba del RIF, es decir, en Estados Unidos había un movimiento en América Latina, de descendientes de árabes en Argentina, es decir, que mandaban escritos a la Sociedad de Naciones, es decir, que puso al RIF en primer plano, le dio a conocer al mundo. Entonces eso sirvió de ejemplo a algunos, como a Ho Chi Minh, como jefe de Movimiento de Liberación Nacional, un ejemplo, ¿no? Entonces es completamente normal.
Pero independientemente del crimen, de reivindicar el personaje, lo cual es perfectamente lógico y además me parece muy bien y es normal, hay un poco de todo tipo. Es decir, que las hay que piensan que el problema del RIF es un problema de desarrollo, es un problema de atraso, ¿no? Y que tendría que desarrollarse, y es verdad, porque en el RIF, cuando hubo la independencia de Marruecos en 1956, la verdad es que se vio la discrepancia entre las dos zonas. La zona de francesa estaba mucho más desarrollada y los franceses la habían desarrollado no para la población local, sino para sus propios intereses, porque hay que tener en cuenta que en la zona francesa había una población francesa importante que se había establecido allí, eran colonos, se habían establecido allí. Entonces, en beneficio de ellos, pero bueno, fuera para beneficio de ellos o no, es decir, que desarrollaron la zona, crearon hospitales, crearon escuelas, crearon infraestructuras, carreteras, etc. La zona española era una zona más bien de ocupación militar. Entonces resulta que no había todas esas infraestructuras. Es decir, que se vio la discrepancia entre las dos zonas. Después, ¿qué pasó? Como segundo elemento, que da la casualidad de que el gobierno que se hizo con el poder desde el principio en Marruecos era el partido llamado del Istiklal, el partido de la independencia. Pero que claro, la mayoría quería controlar el poder. Por eso entonces el rey estableció que la constitución marroquí era multipartidista, es decir, que no hubiera un partido único, porque dijo, estos me van a controlar a mí, hasta el punto de que le llamaban mucha gente el sultán del Istiklal. Primero era el sultán de Francia y luego pasó a ser el sultán del Istiklal. Bueno, entonces, los del Istiklal querían gobernar y manejar todo. Y mandaron al norte a toda una serie de gente. Y la gente del norte lo rechazaba. ¿Por qué? Porque eran gente venida de fuera a los que les venía a gobernar. Entonces ellos no querían que la gente, que ellos de su tierra fueran los que los gobernaran, no que gente del exterior viniera. Entonces había eso, el desequilibrio en el desarrollo, el que venía gente de fuera a gobernarles, cosas que ellos no querían. Y que bueno, que luego, por ejemplo, hoy día hay dos polos de desarrollo que se han creado, uno en la zona, en la parte más occidental, un puerto muy importante en el lado de Tánger, el puerto de Tánger Med, y luego en la parte de Nador, toda una serie de complejos turísticos y cosas de estas, pero luego hay zonas que están muy atrasadas y zonas en las que sigue habiendo las carreteras. Una de Zedzafi, de Nasser Zedzafi, justamente de protesta, era justamente las infraestructuras del RIF, el atraso de las infraestructuras del RIF, que hay veces que uno tiene que caminar por senderos de cabras o por vías militares no carreteras asfaltadas, sino que son como rampas militares de la época colonial, ¿no? Entonces, claro, todo esto y que bueno, que lo que no podéis hacer es que la gente viva. Hay gente que dice que son los tres productos de los que vive la gente en el RIF, que son el contrabando, por un lado, el contrabando con ceuta y Melilla, por otro lado, el hashish, y por otro lado, las remesas de los inmigrantes. Entonces, claro, es necesario que crear unas infraestructuras, tratar un poco de desarrollar el país. Y eso no se ha hecho, no hizo demasiado el gobierno después de la independencia, y claro, eso lo siguen reclamando los rifeños. Y entonces el malestar ese es un malestar que empezó siendo un malestar social, un malestar económico-social, y que fue evolucionando hacia posiciones, reivindicaciones político-administrativas e identitarias, ¿no? Un poco diciendo, se nos desprecia, se nos margina porque se nos considera inferiores y tal. Entonces de ahí viene un poco la reivindicación amazigh, es decir, reivindicación berebere, y que muchos han salido a la calle con una bandera que significa que tiene los signos amazigh,
y también con las banderas de lo que se supuso que había sido la República del Rif de Abdelkrim. Entonces hay una evolución quizá en algunos sectores rifeños hacia una reivindicación identitaria, pero que tiene sus raíces en una reivindicación social, económico-social, de marginación, de gente que se ve marginada, ¿no? Sí, te quería preguntar un poco para ahondar en esto que estás explicando ahora, porque hace un tiempo estaba en Barcelona, iba con la bicicleta y de repente veo una gran manifestación con muchísima gente. Sí. Y todos, la apariencia era como, para mí, como árabe, ¿no? Y entonces no sabía que estaban reivindicando, la verdad. Sí. Y los veía todos juntos, pero eran muchísimos, eran Sí, Barcelona, o sea, gente que vive en Barcelona, catalanes, ¿no? sí. Y entonces les fue a preguntar y me dijeron, bueno, es por las revueltas del Rif. Entonces, automáticamente fui a ver las noticias y es verdad, estaba viendo, o sea que me di cuenta que hay mucha gente del Rif aquí entre nosotros. Y digo, ostras, y un poco como pasaba por alto, pero al final sí se hizo un poco de... Entonces te quería preguntar a ti, pero también me imagino que hay gente del Rif aquí en la sala, quizá ellos podrían ser los que respondieran. Sí, no, claro, sí. ¿Cuál es la sensación de los rifeños, ¿no?, respecto a Marruecos? O sea, ¿lo sienten en su país? ¿No? Porque por lo que yo he entendido, claro, desde Cataluña, ¿no?, también, rápidamente pensé, igual quieren la independencia del Rif y tal, y por lo que me pareció, no, era más una reivindicación de que estamos más perjudicados por el Estado marroquí, subdesarrollados, tenemos carencias y queremos que se avance en esto. Pero no sé si es porque no ven posible ahora mismo el hecho de pedir la independencia. Dice, si lo pidiéramos no nos sigue nadie en nuestro tal, vamos a empezar con algo más tal, ¿no? Entonces, no sé si tú o gente de aquí en la sala, yo creo que también es muy chulo que podáis preguntar o participar. Sí, no, claro, sí. No sé, si hay algún rifeño que quiere contestar. De acuerdo, yo ya me he perdido un poquito sobre ese hecho porque, mira, en la historia nosotros hemos estudiado que el protectorado francés sobre la otra parte de Marruecos ha sido en 1912. Sí. Por lo cual las luchas de Rif empezaron pues muy tarde. Y entonces cuando me dejaste también los independentistas, los esticlalíes, querían venir al Rif y entonces tuvieron con rechazo de la gente del Rif. Y entonces yo pregunto, entonces Rif formaba, en la geografía sé que estaba de Marruecos y todo eso. Y entonces, ¿formaba parte de Marruecos? Sí, hombre, claro, de toda la vida. Es decir, formaba parte, es una pregunta a lo que claro. Todo eso es exactamente lo que dijo usted antes, que para pedir un derecho, o sea, hay un montón de asociaciones, para ir a buscar un certificado tienen que pertenecer a un grupo, hacer fuerza, ¿vale? Y entonces como aquello es una lucha contra alguien. Ya es marroquí, ya es un poder, eso ya es una lucha por la convivencia. Es lo mismo que pasó los orígenes de la Huerta de Rif y todo eso, ha sido una lucha por vivir, no por la independencia. Es eso. No, es decir, que es una zona que ha sido marginada y a lo largo de la historia, normalmente, ¿qué pasa? Que formaba parte del Imperio Jerifiano, que era como se conocía en el pasado, ¿no? El Imperio Jerifiano. Era una región del Imperio Jerifiano. Entonces, ¿qué pasó? Que normalmente los sultanes la tenían abandonada, ni se ocupaban de ella, la gente vivía como podía, es decir, que se gobernaban con sus costumbres, se gobernaban de acuerdo con sus leyes, solamente aplicaban la sharia, es decir, la ley islámica para determinadas cosas, pero para otras era la ley constitucionaria, es decir, el urf, como se conoce, ¿no? Que era la ley constitucionaria, no la sharia. Y bueno, vivieron así. Y solamente los sultanes se acordaban cuando de pronto había que recabar impuestos. Entonces mandaban una expedición y esquilmaban a la gente. Y entonces, claro, siempre hubo, el poder central miraba con recelo. Solamente se acuerda de nosotros cuando tiene que recabar impuestos, ¿no? Entonces, efectivamente, hubo siempre, pero no solamente es una cuestión del Rif, de otras regiones de Marruecos también. Es decir, que se producía
un rechazo del poder central cuando solamente se acuerdan de ti cuando es para recaudar impuestos, ¿no? Bueno, eso es evidente, ¿no? Entonces es clarísimo que había eso, y lo del Istiklal solamente se produce después de la independencia, porque el partido del Istiklal se crea en el año de 1944, es decir, que en la época de Abdelkrim no existían a principios de siglo, solamente se crea a partir del año 1944, y luego cuando la independencia es el partido que más se impone, digamos, en un momento dado, ¿no? Que gobernó mucho tiempo y era el principal partido, hasta que luego hubo una escisión con la creación de la Unión Nacional de Fuerzas Populares, con Ben Barka, pero eso es mucho más tarde, ¿no? Es decir, que mandaban allí a personas, de gobernadores o de tal, para ocuparse de la administración del territorio, a gente que no era del territorio, y eso creó mucho malestar entre los rifeños. Había un poder tan grande y venía a quitar esos recursos, que era pertenecer a un Estado, era regalar esas cosas, era una ocupación. Bueno, en fin. Era un poder grande que ninguno sabe de dónde viene. Ya. Sí. Buenas. Bueno, gracias. En principio, quiero contestar a la pregunta, la última pregunta, si los rifeños verdaderamente se sienten marroquíes. La cuestión es que no es que los rifeños no sienten que son marroquíes, sino los marroquíes o el gobierno marroquí no hace a los rifeños que se sienten marroquíes. Vivimos una marginación, una discriminación en nuestra tierra. Mi madre, por ejemplo, es rifeña y para ir a pedir un certificado determinado en una administración tiene que llevarse un intérprete para que le pida un certificado. Así que, no sé, nosotros nos sentimos rifeños, marroquíes, pero el problema de los marroquíes y de los rifeños, incluso de los saharauis, no es del idioma, sino es del gobierno que nos está gobernando. Sí. Es el mismísimo rey, que en esta zona, sobre todo en el Rif, que ejerce una política de marginación y de discriminación y... Sí, efectivamente, a la mayoría de los rifeños que yo me he encontrado reconocen que son marroquíes, es decir, pero están descontentos con un gobierno que no les presta toda la atención que debiera y que los ha marginado. Y esta marginación es secular, es decir, pero no solamente es el caso del Rif, es decir, también de otras regiones de Marruecos. Esto lo explica muy bien un libro de Moumen Diouri, que tiene un sitio que se llama Réalité marocaine, en el que habla justamente del descontento que genera en algunas regiones el sentirse como completamente marginados y no sentirse que no forman parte del conjunto de ese pueblo, porque están completamente abandonados, dejados de la mano de Dios, y eso, o dejados de la mano del rey, ¿no? Y es verdad que eso es una cosa ya tradicional. Y entonces, de todas maneras, ha tratado, el rey actual, quiero decir, ha tratado de remediar un poco todos los errores que había. Bueno, que el padre era un asesino, digámoslo claramente, ¿no? Hassan II, ¿no? Era bestial, ¿no? La represión y cuando el movimiento del Rif del año 58-59, él fue uno de los que intervino, mandó allí a las tropas como si fuera una guerra, y hablaba de mis enemigos, refiriéndose a los rifeños. Era horrible. Él mandó 20.000 soldados que desembarcaron en el norte y que bombardearon a la población. Y que abrían el vientre de las mujeres que estaban esperando a punta de bayoneta. Esto fueron cosas que sucedieron en el año 58, cuando la revuelta del 58. Y que el que entonces era príncipe heredero, que era el jefe de las fuerzas armadas reales, Forces Armées Royales, vigilaba desde un helicóptero la intervención militar. Y lo estaba vigilando a ver qué cosas sucedían, es decir, para ver que todo iba bien y que era represión implacable a muerte, ¿no? Bueno, entonces, claro, trató de remediar un poco el rey actual y creó una instancia que se llama instancia de reconciliación, de equidad y reconciliación, instancia de equidad y reconciliación, la creó en enero de 2004. Y entonces hizo que toda una serie de personas formaran parte de esta instancia.
y promocionó el que la gente fuera incluso a la televisión a expresar todas las quejas de aquellos que habían sido perseguidos, que habían sido metidos en la cárcel, que lo expresaran en público. Y efectivamente, y se les indemnizó a muchos de ellos. Pero claro, resulta que el único que escapó a todas estas críticas de aquel régimen, que había sido un régimen terrible, dictatorial, pero de una dictadura implacable, el de su padre, la persona de su padre ni la toca, porque claro, era un poco gordo que decir que el que estaba en el origen y el promotor de todo esto era su propio padre. Entonces se lo cargó Basri, que era el ministro del Interior, era el que llevó todos los palos, como si fuera él, como si él no obedeciera las órdenes de Hassan II, ¿no? Bueno, pero en fin, mejor que nada, por lo menos esa comisión se creó. Lo que pasa es que, claro, él empezó a visitar el norte, a darle más importancia al norte, a ir de vacaciones al norte, pero claro, si resulta que su amor por el norte se limita a tener unos palacios en Tánger, que va a visitar a Tánger o en Tetuán, o a hacer surf, que le gusta mucho, frente a la costa de Alhucemas, no es bastante, ¿no? La memoria histórica hispano-rifeña que se alarga en la historia antes del colonialismo español, durante el colonialismo español y hasta hoy, Ceuta, Melilla, el Peñón de Alhucemas, Islas Chaparinas, Peñón Pérez de la Gomera, que forman, más allá de la política, forman parte al nivel geográfico y al nivel identitario, forman parte del RIF, a raíz de esa memoria histórica y ante lo que está pasando hoy en día en el RIF, la represión del Estado marroquí contra el pueblo rifeño, a ver si España tiene alguna responsabilidad moral ante lo que está pasando. Para mí, creo que no tiene, porque la política, el interés estratégico y político entre los dos países va más allá de los derechos humanos, pero creo que sí, el pueblo catalán, el pueblo español en general, tiene una responsabilidad moral ante lo que está pasando hoy en día en el RIF. Ya sabemos que 20 años llegaron las condenas hasta 20 años de cárcel a los activistas rifeños del Hirak o del movimiento conocido como Movimiento Popular Rifeño. Gracias. Sí. No solamente tiene que contar los intereses geoestratégicos, sino que hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta, pero desgraciadamente la mayoría de los estados no las tienen. Entonces, yo creo que hacer presión en los gobiernos para que justamente tomen en consideración esas cosas, esas cuestiones que son importantísimas por ejemplo, en esas condenas, pues sin que se considere injerencia extranjera, como se dice, ¿no? Tratar de intervenir y de hacer que es completamente desmesurado y completamente fuera de lugar el que a personas como esas personas rifeñas que se han manifestado y han manifestado su rechazo de lo que es la represión, que se les condene a penas de 20 años de cárcel y cosas de estas. Es completamente desmesurado y desproporcional y no tiene sentido. Pero, claro, es decir, que yo creo que aquí efectivamente lo que mandan son los intereses de los gobiernos y que al gobierno español le interesa, sea del signo que sea, sea unos u otros los que gobiernen, le interesa tener buenas relaciones con nuestro vecino del sur por una razón muy importante, porque es una valla, una barrera contra la invasión o sea, el que no haya una invasión de refugiados que vengan de África, digamos, es decir, que es la barrera. Y el gobierno marroquí, la prueba es que el gobierno marroquí, cuando van mal las relaciones con España, también hace presión, de pronto deja que pasen una serie de pateras, hace como que no ve, como que no vigila suficientemente
constantemente el estrecho, es decir, que también juega sus cartas, ¿no? Y entonces España vuelve otra vez a decir no podemos, tenemos que... Es decir, que son... Y lo mismo para eso también otro chantaje que le ha hecho durante muchos años Marruecos a España, es decir, uno es ese y otro es el chantaje de la pesca en las costas atlánticas, ¿no? Es decir, que tiene muchas cartas para jugar, ¿no? en ese juego entre naciones, ¿no? En potencias, ¿no? En fin. Muchas gracias a todos y todas, y muchas gracias a Cinibaish, y muchas gracias también a María Rosa por ofrecernos esta conferencia, y damos por terminado la conferencia. Gracias a todos.